Muy buenas tardes, mi nombre es Emanuel Restrepo de grado 7.2 y hoy estoy con... Santiago Macías. Vamos a hacer un conversatorio sobre el libro Jeremías, mi abuela y yo, de Martín Garzón Cabrera. Todo empieza en el capítulo 1, la despedida. Nos empiezan diciendo que Jeremías se había perdido. Jeremías ya más adelante vamos a ver quién es. Y pues que en el pueblo se armó un alboroto, pues porque... Él se había perdido. Sí. Bueno, entonces ya nos están empezando a contar sobre él, De cómo empezó todo, de que los padres se querían divorciar porque últimamente habían peleado mucho, se lanzaban insultos y pues estaban peleados. Pues y él se quería ir a vivir a Paraíso con la abuela. Ajá, pero el papá se lo quería llevar con él y la mamá no quería eso, no se quería separar ni de él ni la hermana. Entonces ya después de mucho tiempo que el personaje principal pues estaba peleando y estaba discutiendo con ellos, ya tomaron una decisión y ya decidieron de que la mamá se iba a ir a vivir con la hermana en un pequeño apartamento y el papá se iba a vivir con una señora que era diferente a la mamá y con su hijo, con el hijo de la señora, diferente. Sí. Ya después nos cuentan que días después ya iban viajando en el avión y nos cuenta que en Paraíso no había aeropuertos, entonces aviones así como que llegaban muy seguido, no, llegaban por ahí, dentro de 8 días llegaba un avión, entonces cada vez que llegaba un avión, abajo se podía ver como las motos, los carros, las personas hacían como alboroto porque llegaba el avión y era como que ellos ya sabían que cada 8 días iba a venir el avión a Paraíso. En ese avión que ellos llegaron al otro día se devolvía hacia la capital. Entonces, como todos se hacían ese alboroto y iban a ver quién venía en el avión, todo el mundo sabía que él llegaba a Paraíso cada 8 días. La abuela no salió a recibirlos, entonces ellos les tocó tomar un taxi que condujo. El taxi condujo por una carretera destapada de tierra roja. Y la bienvenida de Paraíso era un cartel que crearon los de allá, las personas de allá, el cual tenía una frase de Walt Whitman que decía como los negros, los blancos, o sea, no importa que seas negro, blanco, inmigrante o algo así, que igual lo recibían con amor. Entonces esa era la bienvenida de Paraíso, era ese cartel. Después nos dice que Paraíso era un pueblo pequeño y fue creado por colonos campesinos y emigrantes de la ciudad y estaba ubicado en la ribera del río Pirañocu y el río era una frontera con un inmenso país multicultural, pintoresco, lleno de sonidos y encanto, donde la población se creía que se la pasaban jugando fútbol y bailando. En Paraíso el calor era mucho, era inmenso, y pues cuando hacía invierno y podía llover días, semanas enteras. Luego de dar un recorrido en el carro, pues entraron al pueblo por una doble avenida adornada de palmas, y pues en medio de eso la alegría de una banda de pájaros cantó. Mientras que estaban en el pueblo, el taxista era un negro, dicen que era un negro moreno, tostado por el sol, que el taxista le mostró, cuando estaban adentro en el pueblo, el hospital, le mostró la casa de gobierno, el colegio, la biblioteca, también le mostró los acuarios, la heladería y el teatro. Pero cuando le mostró todo eso, como que el niño y la mamá se dieron cuenta de que no había iglesia. La mamá le preguntó al taxista por la iglesia y el taxista le dijo que no había iglesia. Entonces a ella le pareció raro porque en todas las zonas de ese lugar, o sea, gobernada por los españoles, tenían iglesia, pues estaban cubiertos por iglesia, pero el taxista pues como que sí está de acuerdo, pero dijo que igual no, que no había. Pues no había como iglesia porque como que los fundadores, la naturaleza y los fundadores habían hecho ese trato, que no había necesidad de iglesia, sino que
era como la naturaleza y la armonía de los hombres y las mujeres. Ya después, cuando por fin llegan a la casa de la abuela, ven a la abuela sentada leyendo un libro y describen a la abuela que era como con los hombros ondulados, que el pelo era como del color ceniciento, y ya pues dice que tenía un vestido blanco. En ese momento, ya cuando se levanta, deja el libro ahí en la silla y ya pues saluda al niño, y el niño se da cuenta de que el libro tenía como título Jeremías. Entonces el niño, por curiosidad, le preguntó a la abuela de quién era Jeremías, y ella le dijo que era un personaje un poco loco, que era como díscolo, y él le preguntó que qué era díscolo, y ella le dijo que era como que rebelde. Y entonces que eso le gustó porque él se comportaba también como así, como Jeremías, el rebelde. Él dijo que se estaba comportando como el personaje del libro Rebelde. La abuela nos invitó a pasar a la casa. La casa era de 2 pisos. En el primer piso estaba la sala, seguía una cocina, un baño y la puerta que conectaba a un solar muy grande. Y pues dice que la sala tenía muy pocos objetos, apenas una mesa con flores con margaritas, 4 sillas, una nevera y un ventilador. A la abuela no le interesaban las cosas materiales, no era conformismo. Ella decía que era como desprendimiento. Sin embargo, pues en un rincón de la sala pues sobresalía como una vieja biblioteca de madera con puertas de vidrios y llena de libros, algunos bien empastados. Estaba el Quijote de la Mancha, Las Mil y Una Noches, El Sueño de las Escalinatas y un libro del siglo XVIII que pues según la abuela decía que era considerado uno de los primeros libros de ficción y había sido censurado por criticar a la sociedad de una época micromegas de Voltaire. En el segundo piso de la casa habían 2 cuartos, el de la abuela y el que le asignaron a él. En el de él tenía una cama pequeña con toldillo para protegerlo de los zancudos, una mesa y una silla junto a la ventana desde donde se podía ver la entrada a la casa y el solar. Él notó que en la casa no había televisor. Para la abuela el televisor era un lujo inútil, frívolo. Ella decía que cuando uno prendía el televisor, sin darse cuenta se le apagaba el cerebro. Decía ella que a la diferencia de la lectura y la radio, la televisión no daba espacio para dejar volar la imaginación. Él no estaba de acuerdo, pero dijo que no era el momento para exigir ni de criticar nada. Él dijo que los padres de él eran los culpables de la situación, aunque la abuela le prometió conseguirle un televisor con el compromiso de no dedicarle mucho tiempo a la programación. Y pues en eso él estuvo de acuerdo. Después de eso, él sacó del morral la ropa, una brújula pequeña que le había regalado la hermana, y se llevó los 2 mejores libros, Robin Cross de Daniel Defoe, que era un regalo de la mamá, y el árbol de los anhelos de Jairo Aníbal Niño, que era un regalo del papá. Él no llevó nada más porque si llevaba algo en el fondo, tampoco pues no le interesaba tanto las cosas materiales, porque de hecho no quería nada. Esa situación de llevar cosas que le había regalado ellos hacía sentirlos culpables. Después nos cuenta que los cuartos no tenían puerta y que por eso no podía ver a la abuela con la cama bien tendida y sobre la mesa una lámpara y un diccionario abierto que se llamaba El Pequeño Larousse. Él dice que el diccionario que la abuela leía, lo leían todas las mañanas antes de levantarse, porque ella decía que todas las mañanas la mente estaba fresca para memorizar nuevas palabras. Y también nos dice de que la abuela tenía pues libros en todas partes, los tenía hasta en el baño. Y ella también decía de que un libro se debe leer, pues un libro así sea un diccionario, se debe leer como un gran libro, o sea, como
como un libro importante. Después él nos dice que después de subir a la pieza, dice que era un cuarto donde se abrían las ventanas, se podía ver las ramas de un árbol que se imaginaba entrar y salir al patio. Dice que también habían muchos árboles con frutas exóticas que ni había escuchado ni había visto en la vida, como por ejemplo el árbol caimito, el copoazú y pomarrosa. Y frente a esos también habían plantado dos árboles gigantes de mango. Después él nos cuenta que en las noches se podía ver como un tipo de 3 estrellas y que era la constelación de Orión. Y que también cuando él veía el infinito cielo estaba como en otro mundo y parecía de otro mundo. Luego nos dice que esa misma noche no podía dormir tranquilo porque tenía muchas emociones, y esa misma noche también estaba lloviendo y cayendo muchos truenos y relámpagos, y que parecían ráfagas y como que no lo dejaban dormir, y los truenos hacían como un tipo sombra de las ramas que había afuera, y eso parecían como monstruos, y él sentía eso. Entonces sintió miedo y también recordó cuando el padre sentía rabia y le trataba mal a la mamá. Y entonces, pues como que él creía que él había sido el culpable de la relación, entonces le dio mucho miedo eso. Pues porque él era el que quería separar la familia, porque él se quería ir con la señora diferente y con el hijo, y que él también sintió como un tipo odio, pues envidia del hijo de la mamá con el que se fue el papá, porque pues se le había quedado el papá que era de él, y entonces sintió mucha envidia. Y también dice que tuvo deseos de arrepentirse y quería regresar con la mamá, pero eso tampoco iba a cambiar algo, ya que no se podía hacer más nada. Y ya dice que se tapó la cabeza con la sábana y entre sollozos ya se pudo dormir profundamente, y ya nos dice cuando ya se despertó al otro día. Él dice pues que el cantar de los pájaros lo despertó pues por la mañana, y que eran cientos de pájaros o quizás miles, y pues él nunca había escuchado así algo tan bello, entonces se levantó decidido y con ánimo. Él dijo que abrió la ventana y entró una brisa suave, cálida y húmeda, y pues que acarició su cuerpo. Ese día la mamá de él, entre lágrimas, regresó a la ciudad. Ella le dijo que lo quería y le prometió no olvidarse de él. Él nos dice que todo quedó en su recuerdo, como la mamá, la hermana, el padre y los amigos. Y que era hora de emprender como una nueva vida, porque iba a estar al lado de la abuela y separados de ellos. Ya después de eso pasamos al capítulo 2 llamado Los Nuevos Amigos. Nos dice que el lunes por la mañana se levantó temprano con la abuela para ir al centro del pueblo, que iba a ir al colegio, y que el calor era intenso y que se acaba de bañar y ya sudaba. También nos dice que en el pueblo las personas pues no tenían como una obligación así principal de trabajar, sino que a veces por voluntad propia hacían actividades o se leían un libro o simplemente descansaban. Todos estaban pensionados por el consejo, no tenían que trabajar obligatoriamente, y todas sus necesidades básicas estaban resueltas, no se tenían que preocupar por eso. Todos los saludaban con la mano en alto y con una sonrisa pasaron al frente de sus casas. También nos dice que en las pequeñas empresas que eran en Paraíso, en ese pueblo, las pequeñas empresas eran las granjas, las oficinas, y que los hombres y las mujeres trabajaban pues en común, de acuerdo con las capacidades que tenían y para el beneficio de todos, no solo de ellos. La ciencia y la tecnología también en esa época eran utilizadas con mucha responsabilidad y eran más preocupados por el consumo del hombre y los cambios climáticos y también la conservación de los recursos naturales, o sea, como para cuidar el planeta.
Y por último también nos dice que la educación era gratuita y obligatoria. O sea, que sí o sí usted tenía que estudiar, pero que era gratuita. Después nos dice, pues nos damos cuenta de como que la materia principal del colegio era el arte. Y después nos dice que la abuela le dijo a él de que tenía que volver a estudiar, que para que no perdiera pues el ritmo que llevaba en el otro colegio. Y que también para que de paso pudiera conocer a personas y pudiera ser amigos. Él decía que quería estar solo y que aunque le pareció oportuno lo de los amigos, quería quedarse en la casa a jugar en el estanque y leer un rato. Y pues decía que la biblioteca de la abuela prometía sorpresas, mundos posibles, aventuras, pero debía cumplir con la promesa que le había hecho a la hermana antes de viajar a Paraíso, seguir con los estudios juicioso. Ella también se encontraba afectada con la separación de los padres y había bajado su rendimiento académico en el colegio. Se notaba deprimida y fumaba cigarrillo a escondidas. La abuela de él sabía que lo habían expulsado del colegio por bajo rendimiento escolar e indisciplina, porque había sido grosero y desafiante con los compañeros y profesores, y nadie estaba enterado de la situación familiar de él, y no comprendían el origen del comportamiento. Los profesores no tenían mucho tiempo para ocuparse de los problemas de los estudiantes. Lo cierto era que estaba furioso con los padres. Y por lo tanto se desahogaba con todos. Y que en ese momento en Paraíso debía de seguir el consejo de la abuela, que era seguir estudiando, y también porque él se lo había prometido a su hermana, y entonces es como que tenía esa promesa y la tenía que cumplir. También nos dice que cuando llegaron al colegio, en la pared del frente había dibujado un mural que era una réplica de las fuerzas de la naturaleza en beneficio de los seres humanos, que era como una frase de Joseph Renaud, y en los pasillos de la institución parecía como un museo escolar, y que también exponían cada 15 días los hermosos retablos con pinturas en las paredes de ladrillo de ventana y ventana, con pinturas de Picasso, Rivera, Guayasamín, Frida y otros más. Hermosas reproducciones de arte que los muchachos y las muchachas disfrutaban en grupos frente a los cuadros. La imagen de los estudiantes observando la reproducción artística era una pintura más que se sumaba al espectáculo. Al final de cada exposición se enviaban los cuadros a otras instituciones, incluso a las granjas campesinas y al parque. Durante el año escolar se asistía en el colegio a un curso de historia de arte. El arte en los pasillos del colegio. También nos dicen que cuando conocieron al rector, que los recibió muy amablemente en su oficina. Nos dice que era un hombre muy alto, como de 2 metros, era simpático, flaco, y que estaba leyendo un libro que se llamaba La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa. También nos dice que había estudiado química en una universidad pública y, perseguido por sus sueños, pero cansado de tanta corrupción y tantos vicios en la ciudad, había decidido de vivir a Paraíso. Después de dictar clases públicas, Él empezó a dictar clases públicas de química a domicilio. Después de eso entró al colegio como profesor de planta y rápidamente, por méritos, llegó a la dirección del colegio. Pero el rector era como que muy estricto. Sí, exigía. Y se llamaba el profesor Arnoldo. Sí, Arnoldo. A él se le tenía que mirar a los ojos cuando se le hablaba. Era necesario levantar completamente la cabeza. Y uno se cansaba en la nuca si tenía que escucharlo mucho tiempo. Después nos dice que como solo faltaban 2 meses y medio para terminar el año, él tenía que, pues el profesor Arnoldo, el rector, lo puso a desplazarse de todo el año, y a él pues era como una cosa muy impresionante, porque pues pasar todo de un año. El profesor le advirtió sobre la estricta disciplina del colegio y que no quería problemas en la institución.
Él era un hombre riguroso, de carácter fuerte y claro, como todos en el pueblo. Tampoco podía imaginar lo que iba a pasar días después. De lo contrario, nunca hubiera aceptado recibirme en el plantel educativo. El rector mandó a llamar a la profesora. Después nos dice que en Tuma había llegado a Paraíso con su esposo y con sus 2 hijos y que había llegado de Sudáfrica. Perseguidos por la política violenta, perseguidos por la política violenta de segregación racial en su país. O sea, que como que había mucha violencia allá y entonces se quisieron venir a ese pueblo. Sí, ella era una negra flaca, elegante y enorme como el rector. Y pues él le pareció estar viviendo un mundo de gigantes, como en el libro Los viajes de Guillermo de Jonathan Swift. Usaba collares y manillas de todos los colores que contrastaban con los colores de Paraíso. Porque según ella, los hombres y las mujeres del planeta que vivían allí representaban la diferencia de raza de hombre y mujer del planeta que vivían como allí. ella decía, civilizadamente. Lo saludó con una sonrisa afectuosa y lo invitó a seguir al salón de clase. Él dijo que, conociendo a la abuela, dijo que ella sabía que el colegio iba a contar con un nuevo alumno. Y pues no pasó nada. Y que camino cuando iba al salón, la profesora Ntuma le habló de la abuela. Y le dijo que el pueblo le tenía mucha admiración y cariño. Ella también le habló del rector, del espíritu que era el profesor Arnoldo, con la disciplina del colegio. Al parecer, ellos tenían algunos enfrentamientos porque la profesora se comprometía demasiado con los muchachos, los alcahueteaba. Él llegó a pensar que era por cuestiones raciales, pero a él le dio pena preguntar, porque era una cuestión que debía aclarar. En Paraíso vivía gente de todas las razas. Era presumible que existiera el racismo. Por último, la profesora Tudma le preguntó por los padres. Él dijo que era obvio que la abuela le había contado sobre la situación familiar, pero él no quería hablar, pero sintió confianza desde el primer momento con la profesora Tudma y le contó todo, y porque él necesitaba desahogarse con alguien. Le contó que los padres se habían separado por falta de respeto, se habían engañado, vivían todos los días de pelea en pelea, por fortuna sin agresiones físicas, y dijo que él los odiaba porque veía sufrir a la hermana, en especial odiaba al papá. Porque pues ya he dicho antes, él le tenía como que un poquito de rabia al papá, porque pues él había sido el verdadero culpable de eso, porque era el que los había abandonado y el que había separado a la familia, o al menos eso era lo que quería. Él a la vez tenía confusión porque, o sea, además de que el papá los dejó y dejó a la mamá con mala situación económica, él no sabía qué pensar ni qué elegir porque estaba confundido, no sabía si quería vivir con los dos o no vivir con ninguno, y por eso se fue con la abuela, porque era como la mejor opción. Y en ese momento nos dice que él sintió ganas de llorar contándole eso, porque pues eso duele, y entonces ella dice que ella lo tranquilizó. Y la profesora les dijo unas palabras como que debe comprender que los padres se separan y en oportunidad la situación no tiene remedio, o sea, que es un problema que viven las parejas y que puede ser normal, y también que a veces la separación es la mejor decisión para la familia, y más cuando se ha perdido el respeto y cuando la mamá y el papá no pues tienen agresiones físicas o verbales. Entonces era como la mejor opción eso. También le dijo que eso no quiere decir que es porque ellos no lo quieren, o sea, ellos no quieren a los hijos, sino que es porque ellos no se tienen respeto. Y dijo que la relación con los hijos es para siempre. Que por más lejos que estén los padres, siempre van a tener los hijos en el corazón. Y también le dijo de que en ese momento no debería preocuparse por eso,
que en ese momento debería concentrarse en el estudio y seguir con la vida normal. Él levantó la cabeza para mirar a la profesora y pues la miraba con ternura. Él se sentía tranquilo y pues dijo que contarle a una persona de confianza, a una persona adulta como la profesora, fue muy importante para él en ese momento. Y a partir de entonces empezó a construirse un fuerte lazo de amistad con la profesora en Tutma. Ella sería decisiva en los actos que conmocionarían al pueblo. Y fue muy importante para él, porque la orientó con amor en el momento que lo necesitaba. Ellos entraron al salón y todos los alumnos se quedaron en silencio y lo voltearon a mí. Ellos ya sabían quién era y dónde vivía, porque como ya nos habían dicho todos en Paraíso, sabían de la llegada desde el avión y las noticias volaban. La profesora Tutma lo presentó ante el grupo. Ese día conoció a Pocho, el gordo. Fue el primero que lo saludó con una sonrisa de oreja a oreja. Pues nos dicen que los padres de Pocho habían huido de la violencia política y religiosa en el interior del país y que con otros campesinos y gente de la ciudad fundaron Paraíso. Su mamá había cruzado valles y montañas en estado de embarazo y pocos meses después de establecer el asentamiento popular nació Pocho. Fue el primer hombre que nació en Paraíso. Como decían, en el pueblo le decían rescatado de las montañas y que era toda una leyenda y muy buen amigo. Él siempre llegaba con algo de comer y a proponer una adivinanza por ejemplo, como está el 2. ¿Cuánto es la mitad de 1? O cuánto es la mitad de 2 más 1. Entonces, y todos reían y siempre, todos los días llegaba con un acertijo nuevo. También conoció a Jean Carlos. Era de origen canadiense, de la provincia de Quebec, último bastión del poderío colonialista francés en el norte de América. Antes de perder la guerra de los 7 años con los ingleses, ellos habían llegado como turistas en un barco de pasajeros y enamorados de la forma de vida de los habitantes de Paraíso, se habían establecido allí, como decían Jean Carlos, para siempre. Su padre era miembro del Consejo Comunal, cargo que se tenía por votación popular y era de libre remoción y nombramiento. El sueldo que percibía como servidor público era igual al de los demás trabajadores en Paraíso, porque señalaba el padre de Jean Carlos, el servidor público no podía estar por encima de la comunidad a la cual servía, y la idea era revolucionaria. También nos hablan sobre Juanari, era de la comunidad Huioto. Entonces, ya por ser de esa comunidad conocía muy bien la selva y jugar con culebras y arañas y sapos era normal para él. Pues vivía con sus familiares en un hermoso palafito bien construido a la orilla del río, de manera muy natural. De la pesca, la caza y la recolección de frutas silvestres que llevaban al mercado comunal con otros indígenas campesinos. En el encuentro entre los colonos fundadores de Paraíso y los indígenas se habían establecido un mutuo acuerdo, el respeto por las tradiciones y las costumbres indígenas y la compartimentación equitativa de la tierra. En Paraíso no existían privilegios. Por último, conoció a Sarita. Cuando la vio, se dio cuenta que era muy bonita. Cuando él la escuchó, supo que era inteligente y era amante a la naturaleza. Sarita se empeñaba en hacer un herbario y en organizar un grupo para la defensa de la naturaleza. Ella, a sus 11 años, era una flaca espigada, bonita y le gustaban los idiomas, la música de la Rebeca y también leer poesías. Recitaba con dulce voz los maderos de San Juan.
Ese hermoso poema de José Asuncio Silva que les tocaba muy dentro en el alma, a la abuela y a él, y los hacía suspirar. Ese día se abrió una maravillosa puerta a la amistad con Sarita, Juanari y Giancarlos, Pocho y la profesora Entutma, y sin siquiera imaginarlo, esa amistad se convertiría en fraternidad para siempre, cuando se dieron a la tarea de encontrar a Jeremías. Después en el capítulo 3 el personaje principal nos empieza contando de que un día regresó al colegio una tarde y que la abuela le tenía una sorpresa y le dijo que la siguiera, y entonces el personaje la siguió, y cuando llegaron era un árbol de guama. Entonces la abuela le dijo que al parecer lo había traído Marco Antonio y que estaba como que huyendo de unos cazadores traficantes de animales. Y entonces él miró para arriba y vio que era un mico negro joven que estaba amarrado por la cintura a una rama de árbol, que estaba asustado y que tenía un moño largo en la frente, pero que el personaje principal, le había parecido muy feo el mico, que era cierto que había manifestado que era un mico, pero no un mico tan feo, y que el mico lo miraba con los ojos bien abiertos, o sea, y que en su mirada le reflejaba como un espejo, o sea, que él se podía ver en su mirada. Entonces la abuela le preguntó que qué le parecía, y la pregunta como que le pareció muy, o sea, le pareció muy rara, y no la respondió, sino que le dijo que se llamará Jeremías a la abuela y que así se llamará de ahí en adelante, y que ahora tenían mascotas. Entonces la abuela pues le dijo bueno, y ya después nos empieza contando que ya más tardecito la abuela lo estaba llamando a almorzar con regañadientes, que después de comer el personaje se asomó a la ventana y vio que Jeremías estaba echado en la tierra al sol, con los brazos cruzados y la cabeza sobre las manos. Él corrió hasta el solar para observarlo, y vio que Jeremías lo estaba mirando de reojo y muy tranquilo. Él alcanzó a mirar que en una de sus patas tenía un pañuelo que Marco Antonio le había colocado para aliviarle una herida que tenía en esa pata. Después nos empieza diciendo que Marco Antonio era un joven de gran corazón y que era heredado de su padre José Canizales, que era un viejo marino de la Armada Nacional, del que había dicho pues la abuela a él que cuando lo conoció era un buen hombre. Y pues el niño hizo como una referencia de que no se había equivocado al respecto. Después nos dice que él se acercó a Jeremías, que lo acarició, y que Jeremías se dejó, no hizo nada, que lo veía cansado y muy triste, que la abuela se acercó con un balde de agua y que venía con un plato de fruta fresca. Nos dice que le dieron de comer y de tomar, y también con la mano le empezaron a echar agua poco a poco en las patas, en el cuerpo, sobre la cabeza, y la abuela le desató el pañuelo que cubría la herida. Y de un momento a otro ya estaba bañado el Jeremías con champú. Y al verlo ya bañado, ya el niño pues, ya pensó que Jeremías no era tan feo, que ahora sí le caía bien y que era bonito. Después nos cuenta que al instante llegaron en bicicleta Giancarlo, Unuari, Sarita y Pocho, que como cosa rara venían comiendo mojicón con arequipe. Dijo, es la primera vez que casi salgo sin almorzar, dijo. Entonces, pues dijo él. Entonces la abuela le gritó él, y ¿sabe qué le dijo el cuadro a la pared? Le dijo él. Esa mañana Pocho había estado molestando con ese acertijo en los pasillos. O sea, Pocho estaba molestando en los pasillos del colegio. Se exponía la obra de Edvard Munch con los cuadros de pintura que conforman El Grito. Ese hermoso cuadro que paradójicamente expresa la angustia y la crisis existencial del hombre moderno ajeno a paraíso.
Los niños dejaron sus bicicletas y se acercaron para mirar a Jeremías. Gritaron viva, que ya tenían mascotas, y le dijo Juanari, como que sabía de los animales y sabía cosas, como pues era inteligente, le dijo que era un mono araña que se conoce como coatá, y le dijo Sarita que sí, que tenía razón, que observaran sus extremidades, que son muy largas y que las manos no tienen el dedo pulgar, y la cola es prensil para poder asirse fácilmente a las ramas de los árboles, que le sirve como un brazo más a su anatomía, que es una especie muy hermosa, dijo Sarita. Después se acercaron para mirarle la herida y Pocho le dijo que lo llevaremos al colegio. Giancarlo le dijo y al campeonato, y todos gritaron, y dijo él, el niño, que se llamará Jeremías. Y entonces todos cogidos de la mano, dando vueltas, dijeron que viva Jeremías, gritaron todos. Sarita preguntó por el nombre y la abuela les explicó que con un tono solemne que caracteriza a las ancianas sabias. Jeremías era un personaje histórico de la antigüedad que dio su vida defendiendo a los esclavos, a los pobres de su época, 600 años antes y durante el reinado de Sedequías. Un personaje del Antiguo Testamento de la Biblia, que era un personaje Antiguo Testamento de la Biblia, que un libro de historia hebrea donde se cuenta la cosmovisión de los hombres de la época, las guerras, las tradiciones, los amores, las pasiones de los hombres con sus mitos y sus ritos y sus creencias. Y que era un hermoso libro como Ilíada, la Majábarata, el Popol Vuh, y libros antiguos de la humanidad que se deberían leer como se lee cualquier otro libro con pasión. Ellos estaban felices. Jeremías había cambiado de aspecto y su mirada ya no era triste, ya estaba feliz. La abuela había preparado unas curaciones y con la ayuda de Sarita vendaron la pierna de Jeremías. Giancarlo propuso que le hicieran una casa en el árbol de guama y junto a su ventana, y emprendieron, que todos juntos hicieron la tarea de construirla. Jeremías se recuperó a los días después y entraba y salía por la ventana del cuarto y bajaba al solar por el árbol para recibir a los muchachos. Sarita le llevó un regalo, era un hermoso mameluco a rayas blancas, verdes y amarillas, que era de su hermano pequeño, y por el ojal del vestido le sacaba la cola para que el traje no le incomodara, y dijeron que se veía precioso. Le tomaron fotografías, lo llevaron al colegio a Jeremías, y viajaba en el manubrio de la bicicleta de cualquiera de esos niños. Y para entrar al colegio sin que fuera visto por los profesores y el rector, lo metían en un morral para que pasara de mano en mano hasta el salón de clases. Ntuma lo sorprendió, porque les había advertido de las sospechas y de las advertencias del rector. Él sabía de las incursiones de ellos en el colegio con la mascota y previno a la profesora Ntuma ante futuros problemas. Ella imaginaba que algo iba a pasar y dijo que eso traería inconvenientes. Amenazó de quitarles Jeremías y entregarlo a las autoridades si los descubría en el colegio. En alguna oportunidad casi los descubre, pero gracias a los compañeros deslizaron el morral, y hasta la salida del colegio deslizaron el morral de mano en mano hasta lograr sacarlo del colegio. Todos tenían que ver con Jeremías en Paraíso, en el barrio, en las canchas de fútbol, en el parque, y todos querían mirarlo, tocarlo, consentirlo y darle de comer. Con la abuela lo llevaban todos los domingos caminando al parque, tomado de las manos, y en la heladería se sentaban en una mesa a tomar avena fría. Jeremías llamaba siempre la atención de transeúntes y turistas porque tomaba el vaso a dos manos como lo hace un niño pequeño. Los visitantes que llegaban a Paraíso en grandes barcos de pasajeros del Japón, Francia y Australia se tomaban fotos con él para tenerlo de recuerdo. Cuando iban a cine, los asistentes dejaban
dejaban al entrar las bicicletas contra una pared, en orden, una sobre otra, y cuando terminaba la función, los últimos en entrar a la sala salían primero para retirar las bicicletas en el orden contrario al de llegada. Después nos dice que Jeremías los tenía muy contentos porque era como el centro de atracción del parque y todos lo querían en Paraíso, especialmente la abuela y él. Después de esto sigue el capítulo 4, el cual es llamado El Alboroto, el cual nos dice que cierta mañana Jeremías no entró por la ventana como siempre lo hacía y que no lo encontraba ni en su casa ni en los árboles. Y pues la abuela no lo había visto por ninguna parte. Entonces él corrió por toda la casa y el solar y no lo encontró. Lo llamó, corrió por el vecindario y Jeremías no estaba por ningún lado. Se había sumado. Era martes y él tenía una prueba de matemáticas. Él incluso por ir a buscar a Jeremías dejó el desayuno servido sin atender a los llamados de la abuela y pues para que viniera a comer y corrió en la bicicleta al colegio. Él nos dice que en la puerta estaba Sarita y Juanari repasando los ejercicios para el examen de matemáticas. Él les contó lo sucedido y le dijeron que esperaran a Pocho y a Giancarlos para ir a buscarlo. Y pues Juanari, cuando le contaron, pues dijo que examen de matemáticas ni que nada, que otro día lo podían presentar la prueba. Él le explicó lo que había hecho y salió al encuentro de Giancarlos, que venía sonriente, y Pocho, que como siempre venía comiendo una jugosa pomarrosa roja. Y ese fue el acertijo que dijo: ¿saben hacia dónde corre el humo de un tren eléctrico? Entonces ellos no lo dejaron terminar, porque no tenían tiempo para adivinanzas y menos ganas de reír. Ellos empezaron a averiguar de casa en casa, en el barrio y en los alrededores para ver si alguien lo había visto o lo tenía. Pero dijo que nadie lo había visto y que la noticia de la pérdida de Jeremías empezó a correr. Y en ese momento otros amigos del colegio empezaron a llegar preocupados. Se habían salido del colegio sin presentar la prueba y los pocos que quedaron entregándose la prueba la hicieron a las carreras. Todo el curso en general iba a perder el examen de matemáticas. El rector dijo: esto es intolerante, que no vengan a presentar un examen por semejante bicho. Y dijo que él sabía que eso traería problemas. Pues en su mal genio, el profesor Arnoldo discutió con la profesora Untudma y la responsabilidad de los hechos. Pero ella le explicó que Jeremías era un símbolo de amor por los animales para todos los niños del pueblo y le manifestó contrariedad a lo importante de la mascota para un niño que había de sufrir separación de los padres. La mascota podía llenar de alguna manera algunos vacíos dejados por la falta de la familia y despertar sentimientos positivos ante el dolor de la separación. La profesora Antuna dijo que Jeremías es la mascota de Paraíso, en tono fuerte, y entonces el profesor vocifriaba: Jeremías, Jeremías, que Jeremías ni que nada, todos van a perder el año así se le venga al mundo encima. Creen que no se había dado cuenta y que eran muy ilusos. La profesora Antuna fue a buscarlos a la casa. Todos estaban reunidos, pero parecía un velorio. Sarita tenía los ojos llorosos y gordos, y por primera vez no había querido comer sus onces, o sea, su lonchera. Giancarlos hablaba por teléfono con su padre y le pedía ayuda, y Juanari partía una rama del árbol de mango para hacer un bordón y se disponía a buscar a Jeremías en la selva. La abuela los daba aliento y trataba de organizar para emprender la búsqueda de la mascota, porque era necesario ponerlo de acuerdo. La abuela propuso poner el hecho en conocimiento de las autoridades cívicas, pues en Paraíso no había policía y tampoco ejército, solo 2 agentes cívicos desarmados que se encargaban de controlar la llegada y salida de embarcaciones del puerto y de guiar a los turistas para que cumplieran las normas de convivencia en Paraíso.
No era necesario la policía porque las necesidades de la gente estaban resueltas. No había pobreza y como no había pobreza no existía el delito y como el delito no existía no era necesario mantener un ejército ni un aparato jurídico costoso para el consejo, para el pueblo, que es el que él finalmente paga su mantenimiento. Los pequeños problemas que se presentaban con la comunidad se solucionaban fácilmente mediante el diálogo de las partes o con un árbitro del pueblo, civilizadamente como decía un Tutma. Dijo la abuela, no debemos olvidar que Marco Antonio aseguró que habían en la región unos traficantes de animales. Juanari dijo que sí, que el papá de él lo había visto unos hombres pescando en los lagos y que seguros ellos fueron los que hicieron a Jeremías, que ellos fueron los que habían capturado a Jeremías. Sarita dijo que no lo podían permitir, que todo animal tiene derecho a vivir libre y por ningún motivo lo pueden sacar de la región de su hábitat natural. La abuela dijo que era cierto, esos monstruos le decían monstruos a los traficantes, los cazan para vender su piel o para exhibirlos en los circos. A las aves las llevan a las ciudades para que terminen de adorno encerradas en jaulas. Y dijo que nada más contradictorio, las aves son un símbolo de libertad, y dijo que imagínense como nosotros sin una jaula arbitrariamente. Todos dijeron es cierto y dijeron en coro libertad. Sí, agregó la abuela. Otra forma de maltratar a los animales son en las corridas de toros en antiguos circos romanos. Dijo, nada más bárbaro para esta humanidad que ha pasado por el Renacimiento, la Ilustración, el racionalismo, la Edad Moderna, matar animales para el placer de algunos, incluso de intelectuales. ¿Qué civilización? Solo Larca vio la corrida de toros de manera heroica, mística, artística. El pueblo no tiene esa visión, solo quiere saciar sus intentos primitivos. Sí, dijo Juanari, la vida de los animales es sagrada, de todos los seres vivos, incluso de los árboles y de las plantas, añadió Sarita. Es verdad, muchachos, dijo la abuela, la vida de los seres vivos es sagrada, especialmente de los seres humanos. No se le puede quitar a nadie. Es el derecho más importante de todos, el derecho a la vida. Sí, sí, gritaron todos. La profesora Tuntman los dividió en grupos. Juanari y el gordo fueron acompañados con otros amigos y amigas a buscarlos por los alrededores del pueblo y en el puerto. Giancarlos y otros compañeros corrieron en sus bicicletas a la emisora para que se diera la noticia y se supiera de la desaparición de Jeremías en toda la región. Un Tutma, Sarita y él fueron a la Guardia Civil para poner los hechos en conocimiento de la autoridad, porque la situación era desesperada y el tiempo corría, porque los traficantes en cualquier momento podían viajar y entonces no volverían a ver a Jeremías. El comisionado Jaime Boulloga los recibió en su oficina. Era un hombre de edad alto, acuerpado, de bigote blanco y espeso. Caminaba como en cámara lenta, con los brazos separados del cuerpo. Colocó pesadamente sus manos sobre la baranda de recibo y dijo, no faltaba más, la seguridad civil buscando animales como si no tuvieran nada que hacer. Además, en ese momento Ramón y yo, que dijo que Ramón y él estaban ocupados leyendo Ana Karenina de Tolstoy y orgulloso levantó la cabeza y sacó el pecho. En efecto, el comisionado y sus compañeros no tenían nada que hacer, excepto leer, salvo en los carnavales culturales. El comisionado Bocoya y Ramón no tenían mayores actividades. Sarita, que era ecologista y defensora de los animales, le recordó que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales obliga a las autoridades a defender y salvar la vida y el bienestar de todas las especies e impedir que sean sacadas de su ecosistema.
En la radio que en ese momento encendió Ramón se oyó la voz de Anaori, la periodista. Extra, extra, noticia urgente de última hora. Todos guardaron silencio. En la mañana de hoy, extrañas circunstancias, desapareció de Jeremías, la mascota que quería todos en Paraíso. Según declaraciones de Giancarlo, estudiante del colegio, después de buscarlo en la casa y en el vecindario, Jeremías no apareció. De acuerdo con otras fuentes circunstanciales, se presume que Jeremías pudo haber sido cazado por presuntos traficantes de animales que han sido vistos en la región. Se ruega a las personas que tienen pistas o sepan de su paradero se comuniquen con esa emisora o con las autoridades civiles para encontrar a la mascota. Mientras tanto, agregó la periodista, vamos a comunicarnos en directo con el comisionado Bogoya para que nos dé un reporte de la investigación que adelanta las autoridades para dar con el paradero de Jeremías. El comisionado Bogoya quedó con una sola pieza, tieso, con los brazos separados del cuerpo. Le exigieron que prenda un operativo de inmediato. Le dijo disgustada la profesora Antudma. Sí, gritamos al tiempo Sarita y él. No hay remedio, dijo el comisionado Bogoya. Ya refuñaron mientras se rascaban la cabeza. Y volvió al escritorio, miró la novela de Tolstoy, la tomó con una de sus inmensas manos, con la otra acarició su portada y con cuidado, como si se tratara de una delicada porcelana china, la dejó recintada en una esquina del escritorio. De acuerdo, Ramón, dijo el comisionado en medio de su suspiro. Antes, este es un caso investigativo, el primero en Paraíso, y lo vamos a resolver a lo Hércules Poirot, como en la novela de Agatha Christie. ¿Recuerdas? Jeremías no se puede perder. Después seguimos leyendo. Enseguida dio la orden por escrito para que Ramón y otros hombres voluntarios del pueblo inspeccionaran las embarcaciones en el puerto y no dejaran salir ninguna nave hasta nueva orden. Luego empezó a comunicarse por radio con otras poblaciones para que estuvieran alerta y nos recomendó hablar con el consejo para que prestaran la ayuda innecesaria. Y pues ya después dice Jeremías, dijo no se puede perder, es nuestro ídolo. Cuando salió de la Guardia Civil para acabar de grabar las cosas, se encontraron al rector, el profesor Arnoldo palidecido. Se puso más blanco que la pulpa de guama y la espuma rosa. No podía creer que lo estaban pasando. Sarita y él levantaron la cabeza asustados para mirarlo. Todo por un mico, gritó, y agregó que todos iban a perder el año escolar. Antudma la amenazó de expulsarla del colegio si no regresaba al otro día a clase, y aseguró furioso dar por terminado el año escolar si era necesario. Dijo tantas cosas que que ellos se fueron deslizando entre ellas y corrieron a buscar a Jeremías, porque ya que tenían plazo hasta el otro día. En el puerto los muchachos y los voluntarios no lo encontraron. Juan Ari y los amigos ya habían buscado en las embarcaciones y Jeremías no estaba en ninguna de ellas. De los pueblos aleñados por los pescadores que llegaban al puerto no tenían ninguna noticia de Jeremías ni de traficantes. El padre de Giancarlo reunió de carácter urgente al consejo y prometió medidas para dar con el paradero del mico. Todo Paraíso estaba preocupado por la suerte de Jeremías. En la emisora, Anauri repetía la noticia con frecuencia. Hacía un perfil del mico para que lo reconocieran en otras poblaciones. Entrevistaba oyentes que contaban anécdotas de la mascota. Al tiempo transmitía la decisión del consejo en la que se declaraba día cívico para que la gente del pueblo ayudara a buscar a Jeremías y en la cual se prometía una jugosa recompensa para que lo encontraran. Una colección completa de libros. La noticia no se hizo esperar. Todo Paraíso se volcó a buscar a Jeremías ansiosos de encontrarlo, ya que les gustaban mucho los libros. Nada más y nada menos, lo que más le gustaba, dijo. La noticia llegó a la capital. La abuela, preocupada por la pérdida de la mascota y por la tristeza
del niño se comunicó con la mamá para contarle el problema, para que hablara con él y lo consolara. La mamá lo llamó y le dio ánimo para buscar a Jeremías y prometió hacer algunos contactos con los medios de comunicación de la ciudad para ver si podía hacer algo al respecto. En efecto, los noticieros de televisión abrieron la emisión al mediodía con la noticia de la desaparición de Jeremías en la pantalla de los televisores, porque ya en la casa de la abuela tenían uno. Observa la foto de Jeremías con su mameluco a rayas y su moñito en la frente, la primicia del peligro que corría una especie en vía de extinción. Relegó por primera vez a un segundo plano la información política, económica y de farándula de los noticieros de la ciudad. El despliegue informático fue amplio y se comprometió a las autoridades nacionales e internacionales a estar alertas en terminales aéreos y terrestres. Si eran traficantes de animales los que tenían en su poder a Jeremías, la mascota no sería la única especie en peligro del tráfico de animales. Después nos dice que se entrevistaron ambientalistas, ecologistas, biólogos, naturalistas, científicos, artistas, estudiantes, defensores de animales de todo el mundo y se discutieron también sobre todos los temas: el peligro de las especies en vías de extinción, el ecosistema, el agua, el calentamiento climático, el equilibrio del planeta, el cosmos, el futuro y hasta el futuro de la humanidad. La pérdida de Jeremías alternó mucho la armonía de Paraíso y la noticia trascendió de lo local a lo nacional y a lo internacional también. La solidaridad fue mundial y el objetivo solo era uno: encontrar a Jeremías a toda costa y tomar conciencia para hacer lo que estuviera al alcance de todos para proteger las especies, el ecosistema, el medio ambiente y el planeta Tierra. Después nos dice que el personaje principal no pudo dormir bien en toda la noche y Paraíso se despertó más temprano que de costumbre. La mamá y la hermana lo llamaron y se solidarizaron con él y con los amigos. Dijeron que lo siguieran buscando, que no fueran a rendirse, que todo lo que uno deseaba en la vida se podía realizar si se le ponía empeño y si se lo deseaba con todas las fuerzas y con el corazón. Le aseguraron que, como decía Richard, un amigo de la familia, que el universo conspiraba para que los sueños fueran realidad, pero que era necesario mantenerse en paz y en armonía con la naturaleza y el universo para que los sueños se cumplieran. Entonces eso les dio confianza y se animaron a continuar con la búsqueda. Después nos dice que la profesora Antuma, Sarita, Giancarlo, Juanari y Pocho, que esa vez no venían comiendo ni hacía esas adivinanzas de costumbre, llegaron temprano a la casa y tomaron las bicicletas y fueron a la Guardia Civil. El colegio nos dice que el colegio tenía las puertas cerradas y un cartel pegado en letras grandes que decía: cancelado el año escolar, nadie había ido a estudiar. Después nos dice que Paraíso buscaba a Jeremías por todo el mundo y los más metidos en la búsqueda era Marco Antonio y Juancho, que era un taxista, guiados por el padre de Juanari, que se aventuraron en la selva. Todo el día transcurrió así y de un lado para el otro, en canoas por la ribera del río, por entre los manglares, en las islas, en los lagos, en la manigua, y Jeremías nunca apareció. Esa noche el niño lloró desconsolado en los brazos de la abuela y recordó a sus padres y le contó a la abuela sobre su sentimiento de culpa, que todo ese tiempo no había dejado de pensar que la separación de sus padres era culpa de él. La abuela le explicó que no era así, que mientras que lo abrazaba por encima de sus hombros, que los niños no tienen nada que ver con la separación de los padres y es una decisión que ellos toman cuando no se comprende o cuando los problemas de la relación no tienen solución, en especial cuando hay una infidelidad. Desafortunadamente, las parejas de ahora no se casan pensando en los hijos y en una relación duradera, estable, que se la pasan, se pasan viendo la atracción física y sexual y que pronto termina con ella la relación afectiva, sin pensar responsablemente en los hijos y en la familia. Entonces, y que tampoco piensan en el daño que le puede hacer a las otras personas. El niño siguió insistiendo de que si si se hubiera comportado bien, si hubiera sacado mejores notas y si no lo hubieran expulsado del colegio,
los padres no se hubieran separado. Y entonces la abuela le siguió diciendo que no, que ese comportamiento de él, de rebeldía en la casa, en el colegio, con los compañeros y profesores, es natural en los niños que viven esa situación. O sea, que eso no es lo inicial de la separación, sino que la separación ya estaba. Y o sea, la pelea ya estaba. Y entonces ese vacío que le deja a un niño, esa separación es cuando los niños se ponen rebeldes y pasa eso. Y también eso es lo que hace pensar a los niños de que ellos tienen la culpa. Y entonces que era natural en los niños que viven en esa situación. Y que otros niños también se deprimían y se comportan de otra manera muy distinta. Por eso era importante que tuviera confianza en algún adulto y que le cuente sus sentimientos, como lo hacía con él o con la profesora Antuma. Y también había dicho que expresara su disgusto y que haga lo que quiera, que expresara su disgusto, su enfado, pero que debería de comprender que los niños no son la causa de la separación y que tampoco pueden hacer nada para que los padres se vuelvan a unir. Eso solo es la decisión de los padres. Que lo que debe tratar es comprender a sus padres y forjar las metas y seguir con su vida, con sus estudios, que era lo mejor. Además, que también debía entender que la relación de los padres puede romperse, pero la relación de los padres con los hijos es para siempre, que nunca la pierden y que siempre la llevará en el corazón. Que recordó las palabras de la profesora Antuma y abrazó a la abuela por la cintura y en medio del llanto él se durmió entre sollozos. Después nos dice que llegó el sábado y habían pasado 2 días más y Jeremías no aparecía. El consejo levantó el cese de actividades ordenado para que los trabajadores ayudaran a buscar a la mascota. Era el momento de reanudar las actividades laborales y de recuperar el tiempo perdido en las granjas y en las oficinas. Volver a la vida cotidiana sin Jeremías, aunque les iba a costar mucho hacer eso. El desasosiego reinaba en la comunidad. Entonces, en medio de ese calor asfixiante, cuando ya habían perdido prácticamente la esperanza, escucharon en la radio la voz de Anori. Urgente, urgente, noticia de última hora, decía la noticia. Tenemos noticias sobre el paradero de Jeremías. Que no encontraran en directo desde las instalaciones de este importante medio de comunicación con Juanari y su padre. Y entonces empezaron a, a entrevistar a Juanari y su padre de que de cómo iban con la búsqueda y que pues que cómo les había ido con la búsqueda. El padre de Juanari dijo que estaba con su hijo río abajo y río arriba durante toda la noche y que llovía muy fuerte. Que vieron una lancha con el motor apagado y bajaba como con una luz encendida casi imperceptible. Que con las fuerzas de las manos intentaron mover la canoa con la que estaban, que por lo tanto era muy pequeña, para, para que él los ayudara. Pues la lancha con el motor y que la pudieran alcanzar, ya que habían pasado por los manglares, por toda la maleza y por internándonos y se estaban internando en la isla de las tortugas, pero fue muy difícil alcanzarlos, entonces no pudieron. Cuando estaban muy lejos del pueblo, donde nadie los podía ver ni escuchar, encendieron el motor fuera de borda de la lancha y los perdieron entre la bruma de la noche. Todos estaban impacientes a la expectativa y el padre Juanari se tomaba su tiempo. Él era un excelente narrador de historias, pero no tenían tiempo para esos cuentos. Dijo que trataban de alcanzarlos, pero se internaron entre los manglares y fue muy difícil saber su destino. Entonces creyeron que iban
para la isla de los micos. Fue lo último que escucharon de la noticia. Todos corrimos al embarcadero, decía el padre. Pues que eso lo había dicho, lo que dijo, que fue lo último que escucharon de la noticia y que todos corrieron al embarcadero, que lo había dicho el comisionado. Y ya Nos dice que Bogoya ya estaba allí con casi todos los hombres mayores del pueblo y dispuso varias lanchas rápidas y salió con otros vecinos y pescadores armados de bordones para capturar a los traficantes. Él no quiso llevarlo a él ni a los amigos, ya que la situación podía tornarse peligrosa. Ellos corrieron a la casa de Juanari para tomar prestada la canoa de su padre, y cuando se disponían a zarpar, como por arte de magia, un perro blanco con manchas amarillas saltó a la canoa, y ellos no conocían al perro y no sabían ni de dónde había salido. El perro se dirigió a la popa de la embarcación y desde allí los miró y pues le estaba olfateando y ladrando, como invitándolos como a partir para que salieran ya. Ellos estaban sorprendidos y se miraron unos a los otros y sin pensar en un instante tomaron los remos y con el perro navegaron hacia el centro del río. La corriente los impulsaba rápido y atravesaron el río hasta la isla de los micos y se internaron por una trocha en silencio. El perro no ladraba, pero estaba olfateando nervioso, casi a punto de caerse de la canoa. Él sacó la brújula que le había regalado la hermana para orientarse, pues ya que tenía miedo de perderse en la selva. Y pues la aguja imantada apuntaba hacia el norte magnético. Nos dice que al cabo de algún tiempo el perro se desesperó y se lanzó y nadó hasta la orilla del caño por donde se habían internado, guiado por su oído y por el desarrollo de su olfato. El perro se empezó a internarse en la selva y estaba olfateando por todos lados. Nos dice que luego de un buen recorrido entre la tupida selva pudieron observar un campamento y una especie de cajas tapadas con lonas entre la maleza, y que había un hombre de mal semblante en una carpa acostado en una hamaca y que estaba fumando tabaco, y de la cintura le colgaba una cartuchera con un revólver. Empezó a llover copiosamente. Él dijo que deberían guardar silencio, y todos observaron al perro que estaba junto a él, sin ladrar, y dijeron que se comportaba como un verdadero sabueso. Juanari dijo que deberían ir a ver qué hay en las cajas porque debían estar los animales. Ellos se deslizaron por la maleza y llegaron hasta las cajas sin ser vistos por el hombre. Levantaron la lona y pues con sorpresa descubrieron que no eran cajas sino jaulas. Y en el interior de las cajas encontraron 2 guacamayas y un tucán. El corazón de ellos le latía deprisa. Eran muchas jaulas y en una de ellas debía estar Jeremías. Pero en ese momento se escuchó la voz de uno de los maleantes que estaba llegando al campamento, cubierto con un poncho de plástico verde y con botas de caucho y un sombrero de cuero. El otro hombre dijo: Ignacio, debemos embarcar los animales. Tan pronto deje de llover y oscurezca, nos vamos para el interior del país. Y dijo que con la venta de los animales que tenían y con el mico del mameluco, en un circo se ganaban unos buenos pesos. Y ellos se dieron cuenta pues como que Jeremías estaba con ellos, ya que dijeron el mico del mameluco, y pues era el único, como pues ellos se lo habían puesto, entonces sabían ya que era Jeremías. Entonces
Sarita le dijo que le deberían avisar a Bogoya, pero Juanari le dijo que no había tiempo y sacó la navaja de explorador. Pero él dijo que deberían esperar un poco y que cuando ellos se descuidaran, que abrieran las jaulas y pues le dieran libertad a los animales. Pocho dijo que estaba de acuerdo, pero que deberían tener cuidado porque de pronto los descubren y les podían hacer daño. Ellos se escondieron detrás de un matorral para esperar como el momento que ellos se descuidaran. Y el hombre que se llamaba Ignacio empezó a recoger las lonas que tapaban las jaulas. Había muchos tipos de animales como tigrillos y pumas que rugían furiosos, loros, pericos, canarios, nutrias, boas, anacondas, caimanes y micos de todas las especies, pero no estaba Jeremías. Muchos de los animales estaban heridos y en malas condiciones físicas. Esos animales pues iban a ser llevados y vendidos en otros países y pues con ellos de pronto habrían chaquetas de piel o zapatos y carteras de cuero y pues ellos dijeron que era inaceptable que se traficaran con animales para ganar dinero y para satisfacer la vanidad de hombres y mujeres en el mundo y que era una fechoría que no podían permitir. A Juanari se le ocurrió que Jeremías debería estar en la carpa donde había entrado el otro hombre. Ella dijo que deberían distraerlo para poder entrar y que era demasiado arriesgado, pero tenían que intentarlo. Cuando el hombre llamado Ignacio cogió la primera jaula para llevarla a la balsa que los estaba esperando, Juanari corrió y abrió 2 jaulas de las que salieron en estampida 4 micos chillando, desesperados. El hombre que salía de la carpa dijo: desgraciado chiquillo. Juanari corrió por entre la selva y el hombre sacó su revólver y corrió tras de él. Él le iba a disparar, pero en ese momento el perro se le abalanzó furioso y se le prendió con los dientes de una pierna. Entre gritos el traficante intentó dispararle al perro, pero hábilmente le dio la vuelta y pudo correr hacia los matorrales a esconderse. Pero aún así el hombre le disparó y ellos escucharon un chillido y vieron cómo el perro caía y se levantaba todo embarrado y se perdía entre la selva. Y el hombre lo había herido levemente y dijo: me les pagarán, chiquillos. Sarita, Giancarlos y Pocho aprovecharon el momento y empezaron a abrir todas las jaulas en donde estaban desesperados por salir pumas y tigrillos. El escándalo era terrible. Los animales rugían, chillaban, la selva se convulsionó. Él, sin dudarlo, atravesó el campamento y entró a la carpa. Allí estaba Jeremías amarrado por el cuello en una jaula, con el vestido sucio, dando chillidos. Él abrió la puerta apresuradamente y deshizo el nudo de la cuerda que tenía por el cuello, y se abrazaron. Jeremías chillaba desesperado. Él corrió hacia la salida de la carpa con Jeremías en los brazos, pero en ese momento entraba el traficante que traía a Pocho agarrado por la camisa. Él soltó a Jeremías y éste se perdió entre los arbustos de la selva. El hombre le apuntó con su arma mientras el otro traía a Sarita del cabello y a Giancarlos empujándolo con la pistola. Juanari había escapado. El perro desapareció y Jeremías se había perdido entre la manigua. El hombre dijo: ¿qué tenemos aquí? Una pilluela y 3 sabandijas. El otro hombre dijo que en el mercado les darán un buen precio o les servirían de comida. Pero el jefe de los bandidos dijo no. Notablemente furioso, dijo que los amarrara porque ellos se las iban a pagar. Porque ellos llevaban 2 meses de cacería y fueron perdidos por culpa de los niños.
y dijo que les iba a dar una buena paliza. Y cuando se disponía a golpearlos con un palo de Guayacán, se escuchó la voz del comisionado Bogoya, el cual venía corriendo detrás de Juanari, todo lo rápido que le permitía su cuerpo, acompañado de Ramón, Marco Antonio, Juancho y el padre de Juanari y de otros hombres. «Alto, alto, en nombre de la ley y la naturaleza», dijo el comisionado Bogoya. Los dos delincuentes fueron capturados sin oponer resistencia y los niños fueron puestos en libertad y liberaron a los demás animales que aparecían felices y agradecidos y volvieron a su hábitat natural, que en ese lugar en donde deben vivir cada una de las especies silvestres. Se abrazaron y les dieron las gracias al comisionado y a los demás hombres, y regresaron por donde habíamos entrado, buscando a Jeremías, pero no lo hallaban. Después de buscarlo un largo rato, antes de que oscureciera, volvieron sin Jeremías a la población. No lo encontraron. Todos lo estaban esperando en el puerto. Nadie había ido a recibir el avión, ya que todos estaban en el embarcadero ansiosos por el reencuentro con Jeremías. Cuando lo vieron llegar sin él, entristecieron. No podían entender cómo habían capturado a los traficantes y soltado los otros animales porque no llegaron con Jeremías. Y la gente decía, tantos esfuerzos, tantas peripecias para nada. La abuela y la profesora en turma los abrazaron y los consolaron. Les dijeron que lo importante era haber liberado a Jeremías y a los otros animales y que les conseguirían en los próximos días una nueva mascota. Pero a pesar de todo el consuelo que ellas les daban, al pueblo se le veía triste y niños estaban llorando porque no estaba Jeremías. El comisionado estaba dando declaraciones en los medios de comunicación que habían llegado de otra parte de la región y de los países vecinos. Les informaba orgulloso sobre las dificultades y el éxito del operativo. Pero todos querían saber cómo había dado con Jeremías y las circunstancias para liberar. Pero nadie entendía cómo después de encontrarlo había regresado sin él. Algunos se atrevieron a proponer que salieran nuevamente a buscarlo, que no importaba la hora y que ya comenzaba a anochecer. Ellos se miraron y comprendieron que era necesario decirles a todos la verdad, ya que tenían derecho a saberlo. Sarita tomó la vocería. Les dio gracias a las niñas y a los niños, a los hombres y a las mujeres, profesores, periodistas y autoridades que participaron directa o indirectamente en la búsqueda de Jeremías. A todo el pueblo y al mundo entero por la solidaridad y por la preocupación que mostraron con la pérdida de Jeremías. Sarita dijo, vamos a decirles la verdad. Y el silencio reinó. Aparecieron algunas caras de disgusto, de indignación. En Paraíso la gente no mentía. No podían creer que los hubieran engañado. Sarita dijo, nosotros encontramos a Jeremías. Lo encontramos después de liberarlo de los traficantes y despedirnos del comisionado y de otros hombres. Cuando nos íbamos a venir para el pueblo, entre la gente se escucharon algunas exclamaciones de sorpresa. La gente estaba perpleja. No podían creer que les hubieran mentido. Sarita prosiguió. Había dejado de llover, dijo. El sol había salido imponente. Y a lo lejos, entre la selva y el río, el arco iris brillaba. Jeremías estaba en un frondoso árbol pomarosa, con otros de sus especies. Eran cientos de micos.
hembras y machos, que nos miraban asombrados en medio de la naturaleza. Entre el ruido producido por la brisa y las hojas de los árboles, el caudal del río y el piar de miles de pájaros, el chillido de millones de insectos y el rugir de tigrillos, que estaba echado en una rama muy cerca de allí, los miraba complacido. Sarita también dijo: ¿estábamos en el paraíso perdido o era el paraíso nuevamente hallado? ¿O era que los seres humanos, teniendo allí a paraíso, que es cualquier parte del planeta, no lo veíamos o no lo apreciábamos? Todo el planeta es paraíso. Jeremías bajó del árbol, continuó, y lo abrazamos. Estaba bien y nosotros radiantes. Jeremías apareció orgulloso de nosotros y los demás micos empezaron a acercarse curiosos, sin miedo, para que los alzaran. Todo era completud en ese instante, armonía total de la naturaleza. Sin embargo, cuando ellos se iban a dirigir para tomar la canoa, notaron que Jeremías volteaba a mirar hacia el árbol insistentemente, hacia donde estaban los otros micos y micas de su especie, su verdadera familia. Ellos comprendieron claramente que Jeremías quería quedarse con los de su especie en su hábitat natural, donde deben estar las especies exóticas y silvestres en vías de extinción. Entre lágrimas y abrazos, le quitaron el mameluco a Jeremías y decidieron, unanimidad, sin decirse nada, con tan solo la mirada, soltar a Jeremías para ver qué hacía. Después de un momento, Jeremías los miró a todos, volteó a mirar hacia el árbol de pomarosa y saltó ágil a una de sus ramas. Esa es la verdad. Jeremías quería quedarse y ellos lo comprendieron. Y Sarita dijo: miren ahí, y les mostró el mameluco de Jeremías. Y dijo que dejaron a Jeremías porque consideraron que era lo correcto, dejarlo en su hábitat natural para no romper con la armonía de la naturaleza. El silencio era absoluto. Todos se miraban sorprendidos. Algunos se rascaban la cabeza, otros se tomaban la cara. No lo podían creer, tanto alboroto para nada. Sin embargo, después de un momento empezaron a mirarse unos a otros, a murmurar, y de repente empezaron a reír y a aplaudir tímidamente, a abrazarse a algunas mujeres y muchos niños y niñas, a llorar, pero de felicidad. Todos comprendieron que estaba bien lo que habían hecho, dejar a Jeremías en el lugar donde pertenecía, en su ecosistema natural y con los de su especie. La decisión había estado bien tomada por la preservación de las especies en vías de extinción y por el equilibrio del planeta Tierra. Los aplausos inundaron el ambiente, el alboroto reinó. Los periodistas trataban en vano de entrevistarlos. El comisionado Bogoya estrechaba a Ramón y le prometía una medalla por sus méritos en la investigación. Los padres de Sara, Giancarlos y el Gordo intercambiaban fuertes abrazos. El padre de Juanari gritaba con emoción: ese es mi hijo. El rector, que había llegado en ese momento, se secaba las lágrimas con un pañuelo blanco y abrazaba fuertemente a la profesora Ntudma. Casi la alzaba, se disculpaba con ella por lo que había dicho y prometía perdonarla si regresaba el lunes a presentar el examen de matemáticas. Era necesario extender una semana del año escolar, pero no importaba, Jeremías estaba libre. El consejo les entregó recompensa por haber salvado a Jeremías y a los otros animales. Era una colección de libros de un escritor que la abuela llamaba cariñosamente Gabito y que años después recibiría el Premio Nobel de Literatura. La colección la compartieron con cariño con la profesora Ntudma, Anaori, Ramón y el comisario Bogoya, porque se lo merecían. Los levantaron en hombros y lo que nunca entre la multitud se abría paso a la hermana, a la mamá, al papá y un muchacho con el que acaban de llegar en el avión a Paraíso.
Ellos se abrazaron. La hermana estaba lindísima, con su cabello lacio, negro, largo hasta la cintura, como la recuerda siempre en su juventud. El muchacho de la misma edad era el hijastro del padre. Lo saludó sin rencores. Lo había odiado cuando supo que papá iría a vivir con él, pero él no tenía la culpa de la separación de los padres. Habían pedido que los trajeran a Paraíso porque querían colaborar en la búsqueda de Jeremías y conocerse y ser amigo de él. Era una buena intención, de gente inteligente, de gente culta. ¿Por qué no hacerlo un amigo? ¿Por qué no compartirlo con los hijos del otro matrimonio de mi padre?, dijo él. Rápidamente lo integró con los muchachos que lo recibieron cálidamente, y no lo podía creer. Un Tutma, Anaorio y el profesor Arnoldo, acompañado de su esposa, igual de alta a él, se acercaron con sendas copas de vino para los padres. Brindaron todos. Todo Paraíso brindó feliz. Ese día se armó la fiesta en Paraíso. Los padres reían como en los viejos tiempos, y aunque continuaran separados, después supo que se hablaban como amigos, cosa que le pareció muy madura e inteligente de los adultos después de quererse y tener hijos. Lo más sensato es continuar una relación, por lo menos una relación amistosa. Sería respetuosa, civilizada, como decía la profesora Untutma. En la noche, en medio de la fiesta, él estaba sentado con la abuela en una de las bancas del parque. Él lo estaba observando todo Paraíso, y estaban unidos en defensa de la naturaleza, compartiéndolo todo, mancomunadamente, sin envidia, sin egoísmo. Él entendió que entre la profesora Untutma y el profesor Arnoldo no existía ningún prejuicio racial, porque en Paraíso vivían unidos en un abrazo fraternal, gente de todas las razas, sin distinción, sin prejuicios raciales, porque como parafraseaba Sarita, un poema que escuchó en el canal Capital, un canal cultural que afortunadamente llegaba a Paraíso. Las rosas, aunque son de varios colores, no dejan de ser rosas. Asimismo, los seres humanos, aunque somos de diferente color, no dejamos de ser seres humanos. Eran una hermosa comparación de amor y de respeto por los seres humanos, despojada de cualquier prejuicio racial. Entonces se le ocurrió preguntarle a la abuela por una inquietud que tenía desde la llegada a Paraíso. Le dijo: abuela, ¿por qué en Paraíso no hay iglesia? La abuela lo miró y agachó la cabeza. Se tomó su tiempo para pensar la respuesta, y luego lentamente levantó la cabeza y lo miró frente y con ternura, y le dijo: aún eres muy joven para entender estas cosas, pero es bueno que sepas la verdad para que formes tu criterio y asumas una actitud reflexiva y crítica sobre el tema. La Iglesia ha cometido muchos errores en nombre de Dios a través de la historia. Realizó cruzadas cristianas para perseguir y acabar con pueblos enteros que tenían otras creencias. Óyelo bien: la intolerancia religiosa. Creó el Tribunal de la Santa Inquisición, con el cual acusó y condenó a morir quemados en la hoguera y para escarmiento del pueblo, a hombres y mujeres que, como a doña María Bohórquez, murió en auto de fe en 1559 por considerarla hereje. Nada más atroz. Ella censuró, prohibió y quemó libros por considerarlos pecaminosos, para acallar las nuevas ideas de los hombres. Fanatismo religioso. Pero además, como ocurrió en el país, la Iglesia se amanguló con la clase política y promovió desde el púlpito la violencia. Por eso los fundadores de Paraíso, perseguidos por la violencia política y religiosa, acordaron no tener iglesia independiente. Se
de si se cree en Dios o no. ¿Entiendes?, dijo la abuela. Él comprendió todo, que no vivíamos en paraíso perdido y mucho menos en paraíso reencontrado que soñaron los hombres de todas las épocas. Estábamos lejos del mito, lejos de toda creencia. Paraíso era más bien la realización de un sueño, de un gran sueño, de la gran utopía de los hombres, vivir en un mundo mejor, más humano, sin hambre, sin pobreza, con justicia social, con equidad, en donde hombres y mujeres podían realizar sus sueños y ser felices en paz, civilizadamente. Me estreché al cuerpo de la abuela y en medio del cansancio, cuando se disponía a dormir, entré en sus brazos, vi que se acercaba cojeando, batiendo la cola y ladrando el perro blanco con manchas amarillas que no había ayudado a liberar a Jeremías. Él lo acarició. Abuela, abuela, dijo en medio de los ladridos y de la fiesta. Se llamará Jeremías, abuela, se llamará Jeremías. Él lo miró a los ojos y se reflejó en los suyos. Recordé la misma visión que había tenido cuando conoció a Jeremías. Él sintió escalofrío y se estremeció. Él dijo que él estaba dentro del perro y el perro estaba dentro de él, como en un espejo. Le pidió a la abuela que la mirara de frente y también en medio de la noche y con la luz de la luna llena se reflejó en los ojos suyos. Le pregunté a la abuela si ella se reflejaba en los ojos míos y me contestó que sí. Él comprendió que en ese instante que si uno estaba en los ojos de otro formaba parte de él y el otro debía estar en los ojos de uno y formaba parte de uno. Por lo tanto, si estábamos dentro del otro debíamos amarnos y respetarnos todos, porque todos somos uno, de la misma esencia de la naturaleza, formados parte del otro, como uno mismo, parte integrante del universo, como todos en paraíso. La fiesta siguió hasta el amanecer. Mientras tanto, Jeremías, mi abuela y yo dormíamos felices abrazados en una de las bancas del parque, bajo el hermoso y claro cielo estrellado en paraíso. A lo lejos, entre sueños, escuchó la voz de Pocho, el gordo, que les preguntó a los muchachos: ¿Ustedes saben qué queda debajo del cinturón de Orión? Sonreí en medio del sueño de la ocurrencia de Pocho. Y hasta ahí termina este libro, diciéndonos una nota. Queridos amigos y amigas lectores, paraíso ya no existe. Fue el sueño de un grupo de hombres y mujeres, niños y niñas que, perseguidos por la violencia política y religiosa, intentaron fundar una nueva sociedad basada en la igualdad, el respeto y el amor por el otro, por la naturaleza y el planeta. Fue el sueño por un pedazo de tierra para vivir en paz como lo desean todos los hombres y mujeres, como desearon los antiguos de la tierra prometida. Por desgracia, los habitantes de Paraíso fueron arrojados al éxodo, al desplazamiento como en el Edén. La comuna de Paraíso en Canudos, aquí en el vecino país, fueron perseguidos y obligados para salvar sus vidas a la confrontación y a la violencia. Todo por pensar diferente, porque unos pocos no pueden o no quieren comprender, aún hoy en día, en pleno siglo XXI, que debemos respetar y comprender las diferencias y la idea del otro, para poder vivir como seres humanos en paz, civilizadamente, como decía Tutma, la profesora.